Vale. Gloria, Vale. te comentaba. ¿Se ve cuando comparto pantalla? ¿Se ve la pantalla de la presentación? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, sí, ¿Sí? se ve perfecto. Vale. Pues cuando queráis, Gloria, No sé si esperamos al doctor David no, o... empezamos ya. Sí, me Sí, acaba de escribir. Bueno, empezamos ya. vale. Comenta, Gloria, si quieres empezamos la grabación cuando queráis. Ya Ahora... está, ya he empezado a grabar. Ah, vale. Ah, Está, ya, perfecto. sí, Aquí, ¿no? Con el ponente. Sí, no te decía aquí, sin presión, ¿eh? Sin presión. Estamos Sin aquí ninguna contigo, presión. apóyate, ¿eh? Moralmente. Claro que sí. Empezamos. Vale. Bueno, empezamos una vez con la sesión de hoy. Yo soy Daniel Rodríguez, R1 del Cables Corps, y mi tutor es el doctor David Martín. Hoy quería hablar un poco sobre la ferroterapia endovenosa porque me parece un tema bastante interesante y útil para nosotros como médicos de familia. La sesión va a estar dividida en varias partes. Primero vamos a empezar con la importancia y un poco de epidemiología, para pasar luego un par de definiciones y aclarar antes de empezar el tema de fisiopatología y fisiología, y después seguir con screening y diagnóstico de la patología, tratamiento, el seguimiento de estos pacientes y los avances terapéuticos y en la investigación que se han venido realizando, terminando con la conclusión y preguntas que se puedan realizar. Entonces, ¿por qué me parece importante y relevante este tema? A nivel epidemiológico, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en España es entre el 7 y el 8%, son casi 4 millones de españoles, y esta prevalencia viene en aumento a partir de los 45 años. Es unido a mejora en el diagnóstico precoz y en el tratamiento, aumenta la prevalencia e incidencia año a año. Segundo, más del 50% de los pacientes que vemos en consulta o que ven en consulta, porque yo todavía soy un niño, eh, pacientes con insuficiencia cardíaca presentan déficit de hierro. Y el déficit de hierro per se es es un factor de mal pronóstico y es un factor de mal pronóstico independiente de la anemia. Algo muy interesante porque más del 70% de los pacientes que tienen déficit de hierro no tienen ninguna anemia. De hecho, estos datos de aquí abajo son, en Cataluña, un tercio de los pacientes con déficit de hierro presentan a la vez anemia. Es algo que si no buscamos, no lo vamos a encontrar y necesitamos pedir unos parámetros que vamos a ver a continuación. Aparte de ello, el uso de ferroterapia como tratamiento para el déficit de hierro es sumamente fácil y ofrece unos beneficios de mejora de la calidad de vida, de tolerancia al ejercicio y disminuye las hospitalizaciones. En cuanto a las definiciones que quería aclarar antes de continuar, son, primero, la anemia, que como todos sabemos es una hemoglobina por debajo de 13 en el hombre y por debajo de 12 en la mujer, que es algo muy diferente a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el déficit de hierro. El déficit de hierro puede ser de dos tipos, absoluto o funcional. Absoluto es cuando no tenemos depósitos de hierro en los depósitos de ferritina y en este caso puede ser por sangrado, malnutrición, malabsorción. Un tipo de déficit de hierro muy diferente y es el que nos compete el día de hoy, es el déficit de hierro funcional, en el cual tenemos hierro en los depósitos de ferritina, pero el estado proinflamatorio provoca un mal uso o mala movilización de este hierro fuera de las células para ser utilizado por otros tejidos. Y lo valoramos utilizando la ferritina y la transferrina. Antes de que apaguen la computadora y me quieran matar por esta lámina, quiero enfocar el hierro desde otro punto de vista. Todos tenemos el hierro en la cabeza como que forma parte de esta proteína M de la hemoglobina para el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Pero el hierro también cumple otras funciones importantes. A nivel de la mitocondria, donde se produce la energía en forma de ATP por la cadena de transporte de electrones, se utilizan diferentes proteínas que se llaman citocromos. Todos estos citocromos, A, B, C, Q, necesitan el hierro para producir ATP. Entonces, más allá de ver el hierro como un simple transportador de oxígeno, lo que quiero que quede claro es que el hierro también produce ATP, ATP necesario para la célula en forma de energía y que pueda trabajar de manera eficiente y correcta. A nivel fisiopatológico hay tres componentes importantes en la insuficiencia cardíaca, que son la insuficiencia cardíaca como un estado inflamatorio crónico que va a provocar, por lo menos en un principio, aumento de la epsidina y las catecolaminas,
y también un mal funcionamiento de los IRP, que son unas moléculas que más adelante les voy a explicar en qué influyen en todo esto. Entonces, a lo que nos compete. En el estado de inflamación crónica de la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la hepcidina. ¿Qué hace principalmente la hepcidina? La hepcidina inhibe estas dos proteínas llamadas ferroportinas, que lo que hacen es ayudar a que el hierro salga de la célula. Entonces, actúa principalmente a nivel del enterocito y del macrófago. El enterocito, a nivel de duodeno, que es donde absorbemos la mayor cantidad o todo el hierro en el tracto gastrointestinal, si no puede sacar el hierro fuera de la célula, no puede absorber más. Se acumula dentro de la célula, pero no puede salir al torrente sanguíneo y no puede ser utilizado. A nivel del macrófago, que es donde donde se hace la endocitosis de los eritrocitos maduros y se recicla el hierro para después ser utilizado, pasa lo mismo. La ferroportina está inhibida por la hepcidina aumentada en todo este proceso inflamatorio y lleva a un mal funcionamiento y mala utilización del hierro. Lo que nos compete, esto es un cardiomiocito normal de toda la vida, que tiene varias proteínas en su membrana apical que ayudan a incorporar el hierro a la célula. Entre ellas está el receptor de transferrina 1, que incorpora la transferrina unida al hierro, y receptores independientes que incorporan hierro, que se llaman DMT1 y LTCC. ¿Qué pasa? El hierro, cuando ingresa dentro del cardiomocito, sigue varias vías. Puede ser acumulado en forma de ferritina, se puede utilizar para formar ferroproteínas, o puede ser utilizado, como ya les había dicho antes, por la mitocondria para producir ATP. El resto de hierro que sobra sale a través de la ferroportina al torrente sanguíneo. En la insuficiencia cardíaca se propone una deficiencia de las IRP. Las IRP son moléculas que están a nivel del ARN mensajero y regulan la expresión de los receptores de transferrina 1 y de las ferroproteínas. Entonces, ¿qué pasa en este estado de insuficiencia cardíaca? Los IRP funcionan mal y hay una baja expresión de los receptores de transferrina 1 y una alta expresión de la ferroproteína. Hay poco hierro, por lo tanto, que ingresa dentro de la célula, y el poco hierro que ingresa lo que hace es ir directamente al almacenamiento en forma de ferritina. Y el resto sale por la ferroportina y hay poco hierro que se utiliza para producir ATP. Si el cardiomiocito no tiene ATP, de ahí intuimos todo lo que pueda pasar y todo lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. En cuanto al screening, esta creo que es la lámina, creo no, esta es la lámina más simple y más importante de toda la presentación. El screening de déficit de hierro se tiene que hacer en todo paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca nueva o antiguamente, y sobre todo en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con un FEBI bajo. Los principales beneficios del uso de ferroterapia endovenosa son: mejora en la calidad de vida, tolerancia al ejercicio y sobre todo que disminuye las hospitalizaciones. Si nosotros como futuros médicos de familia, ustedes como médicos de familia, no logramos disminuir esta hospitalización y aprovechar este beneficio del hierro, creo que el objetivo no se está logrando. A mi parecer, después de haber investigado en esto, debería ser un parámetro que nos exija la inteligencia activa en todo paciente que tenga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ferritina y el índice de la saturación de la transferrina. Para el diagnóstico, como les decía, vamos a utilizar dos parámetros principalmente: ferritina y el índice de la saturación de la transferrina. Los valores normales de ferritina varían en el hombre y la mujer, van de 24 a 336 en el hombre y en la mujer de 11 a 307. Hoy en día, con el COVID, todos hemos visto que la ferritina es un reactante de fase aguda que se eleva en todo proceso inflamatorio y por lo tanto no nos sirve por sí solo para el diagnóstico del déficit de hierro. Y aparte de ello, la cantidad de pacientes que se ven en atención primaria no nos permite leer de manera detenida y detallada todas las analíticas que podamos realizar. La ferritina, de hecho, se va a corregir a pesar de que esté en valores normales, y ya vamos a ver esto. Lo otro que hay que conocer es el índice de saturación de la transferrina, que va entre 20 y 50%. Y lo importante es el índice de saturación, no la transferrina per se, porque la transferrina va a estar elevada, pero su saturación, la cantidad de transferrina unida a hierro, va a estar disminuida. Esta disminución es de hecho lo que nos habla de un déficit de hierro funcional y complementa la ferritina para el diagnóstico. Otro parámetro que me llamó la atención, que estamos hablando de déficit de hierro, pero el hierro en plasma no nos sirve para nada en el diagnóstico en estos casos,
¿Por qué? Porque el hierro tiene una variabilidad altísima entre pacientes y a lo largo del día. Entonces, para diagnosticar déficit de hierro, no nos sirve el hierro. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes? Todo paciente con una insuficiencia cardíaca crónica y FEVI reducido, con un IJA entre 2 y 4, debemos solicitar ferritina, y si la ferritina está por debajo de 100, es lo que les decía, la ferritina varía entre 20 y 300. Por debajo de 100 está todavía entre valores normales y es algo que no nos va a salir o en rojo o en negritas para ir directamente a ver. Tenemos que buscarlo de manera activa para ver que la ferritina está por debajo de 100. Si la ferritina está por debajo de 100, ya podemos hablar de un déficit de hierro, o si la ferritina está entre 100 y 299, con un índice de saturación de la transferrina por debajo de 20, también tenemos que hablar de déficit de hierro. Lo otro que tenemos que hacer después de evaluar el déficit de hierro es ver cómo está la hemoglobina, porque si hay anemia tenemos que excluir otras causas, sangre oculta en heces, sangrado ginecológico, cualquier otra causa que pueda estar disminuyendo la hemoglobina y alterando los depósitos de hierro, para así ver qué más puede estar pasando. ¿Y cómo vamos a tratar a estos pacientes? Primero, el hierro endovenoso se va a proponer en pacientes siempre y cuando tenga una hemoglobina por debajo de 15, porque si está por encima de 15, no hay que administrar hierro endovenoso. Después de ello, lo que vamos a pedir en el paciente o ver en el paciente es el peso. Dependiendo del peso del paciente y la hemoglobina, se va a administrar una cantidad u otra de hierro endovenoso. Algo importante a saber es que el hierro endovenoso se puede administrar máximo 1000 miligramos por semana. En pacientes que necesiten dosis de 1500 o de 2000, hay que esperar una semana y colocar el resto de las dosis. ¿Y a qué paciente vamos a tratar principalmente? A pacientes con insuficiencia cardíaca y FEVI por debajo de 45%. Hay un documento de la Sociedad Española de Medicina Interna y de Cardiología que es del 2016 y propone también que el tratamiento de ferroterapia endovenosa se debería valorar en pacientes con una FEVI normal e incluso con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué tipo de hierro vamos a utilizar? El hierro más estudiado es el hierro carboximaltosa por vía endovenosa, y es el hierro que tiene mayor vida media y tiene menor eliminación renal. Lo que sí he comprobado que no tiene ningún tipo de sentido es dar hierro oral para este tipo de pacientes, no cumple ningún beneficio, no mejora calidad de vida, no mejora la tolerancia al ejercicio ni las hospitalizaciones. Y la eritropoyetina está totalmente descartada porque aumenta el riesgo protrombótico. La otra parte del tratamiento importante es por qué vamos a tratar a los pacientes. Como les había dicho, aparte de la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio, mejora las hospitalizaciones por causa cardiovascular, por insuficiencia cardíaca, al compararlo con el placebo y de manera significativa. Lo que sí no mejora es la mortalidad por causas cardiovasculares. Sin embargo, hay un estudio interesante que realizó el Hospital de Belviche con el Hospital Germán Trías y Puyol en asociación con el Instituto Johns Hopkins, donde evidenciaron que la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca asociados a déficit de hierro o a déficit de hierro y anemia disminuye con la ferroterapia en comparación con el placebo. Sin embargo, lo que ellos plantean es que este estudio es un estudio retrospectivo y debería hacerse estudios de manera prospectiva, aleatorizados, para ver si estos datos de mortalidad se corroboran con este tipo de estudios y son más fiables. ¿Cómo vamos a seguir a estos pacientes? Después de que colocamos el hierro endovenoso, tenemos que volver a solicitar la ferritina y la saturación de transferrina. Lo importante es cuándo solicitar esto, y se tiene que hacer 3 meses después a reponer los depósitos de hierro. No sirve de nada reponerlos antes porque nos pueden dar valores muy elevados y no nos sirve. Y después de esto vamos a verificar la ferritina y la saturación de transferrina 1 o 2 veces al año, o si hay cambios clínicos en el paciente o si hay disminución de la transferrina. Este seguimiento también es importante para pacientes que cumplen tratamiento pleno de insuficiencia cardíaca y a pesar de tener un tratamiento pleno de insuficiencia cardíaca continúan con los síntomas. En cuanto a los avances en la investigación, me parece importante 2 estudios que les voy a mostrar. Es la influencia de la ferroterapia endovenosa en el volumen plasmático y el hematocrito del paciente. En pacientes que se utiliza ferroterapia endovenosa comparado con el placebo, se ha visto una disminución del volumen plasmático en la cuarta, 12ª y 24ª semana, que se corrobora de hecho con una pérdida de peso en la cuarta semana. También así una mejora del hematocrito, y el estudio propone cómo el hierro, porque como no está clara la fisiopatología o cómo ayuda el hierro
en última instancia a la insuficiencia cardíaca, que este manejo del volumen plasmático relacionado a la pérdida de peso puede ser una de las causas por las cuales el hierro venga bien para estos pacientes. Otro es la influencia que tiene el hierro en la fracción de eyección, tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. En este estudio ellos tomaron pacientes y valoraron su fracción de eyección en pacientes con placebo y pacientes con ferroterapia endovenosa. En pacientes con ferroterapia endovenosa, la fracción de eyección en el ventrículo izquierdo al día 30, sobre todo cuando tienen una fracción de eyección por debajo de 40, aumenta. O sea que llama mucho la atención porque mejora hasta este punto la ferroterapia. Y más increíble todavía es lo que hace a nivel del ventrículo derecho, porque en el ventrículo derecho mejora la fracción de eyección inclusive a partir del séptimo día y se mantiene hasta el día 30 posterior al uso de ferroterapia endovenosa. El último avance es con respecto al tratamiento, como hablamos, la ferroterapia endovenosa es uno de ellos. Lo otro que se propone y ya se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca son betabloqueantes y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Como había hablado en la fisiopatología, en la insuficiencia cardíaca hay un aumento de hepcidina y de catecolaminas. Lo que hacen las catecolaminas es que inhiben los receptores de transferrina e impiden o disminuyen la cantidad de hierro que ingresa a la célula. Utilizando betabloqueantes o antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, este efecto contra los receptores de transferina se puede evitar o disminuir y aumenta la entrada de hierro. Por último, en cuanto a la terapéutica, se están proponiendo también tratamientos con agonistas de los DMT1, que son receptores de hierro totalmente desligados o que no utilizan la transferrina para incorporar hierro dentro de la célula, y antagonistas de la ferroportina para evitar que salga gran cantidad de hierro, y de esta manera la mitocondria puede utilizar ese hierro para producir más energía y el cardiomecito esté mejor. En conclusión, el beneficio de la ferroterapia en pacientes con insuficiencia cardíaca deprimida, sobre todo, es evidente y me parece relevante que se empiece a cumplir dentro de la práctica clínica del médico de familia, ¿no? Como pedimos control de hormonas tiroideas en un paciente con problemas de tiroide, solicitar así ferritina y saturación de transferrina una vez al año y reponer o no, dependiendo de los niveles de transferrina y saturación de transferrina y ferritina encontrados. Mejora la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio y las hospitalizaciones. El screening me parece también que depende totalmente de nosotros. Hay que pedir niveles de ferritina y el índice de saturación de transferina a todo paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca o dado de alta por insuficiencia cardíaca. En el hospital clínico realizan la reposición de hierro en las salas de cardiología y en el hospital de día, pero creo que no es una práctica establecida, frecuente o protocolada en los ambulatorios. Para el diagnóstico, acordarnos que no utilizamos la ferritina y el índice de saturación de transferrina. Si la ferritina está por debajo de 100 o entre 100 y 299 con un índice de saturación del 20%, ya es diagnóstico, y si se asocia anemia hay que descartar otra causa. En cuanto al tratamiento, tomar en cuenta el peso y la hemoglobina del paciente y acordarnos que no se puede dar más de 1000 miligramos a la semana con hierro carboximaltosa. Y el seguimiento del paciente que se hace en 3 meses mínimos post-tratamiento. A todo paciente sintomático también se le debe solicitar niveles de ferritina y transferrina y saturación de transferina para el tratamiento, para el seguimiento, y 1 o 2 veces al año en todo paciente con insuficiencia cardíaca. Esta es la bibliografía, y si hay alguna pregunta, muchas gracias. Muy bien. Y damos si quieres la presentación que te viene a ti, Daniel. ¿No? ¿Nadie pregunta? Bueno, si quieres, pregunto yo, soy Carlos Falces. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Gracias por la invitación a conectarme. Está muy bien la sesión. Felicidades. Claro, lo desconcertante de esta sesión, en una sesión de, digamos, para... ¿Me oís bien o no? Sí, perfecto. Sí. En una sesión para, digamos, de medicina de familia, es que claro, que el tratamiento es endovenoso, ¿no? Entonces, para poder aplicar esto bien,
digamos, deberíamos tener un circuito bueno de poder administrar el hierro endovenoso. Sí. Entonces, ¿cómo veis ese tema? O sea, si alguien tiene ferroterapia actualmente y hay que darle hierro endovenoso, ¿cómo lo haríais o a dónde lo enviaríais? A ver, sé que a nivel de CAP no podemos realizar la terapia endovenosa, pero no descarto que se pudiese hablar o plantear algún tipo de protocolo o tratamiento con hospital de día de cardiología o algún hospital de día donde se pueda cumplir la ferroterapia. Igual como R1 no es que conozca mucho de este mundo, pero me imagino que pudiese ser una de las opciones. Se podría, Carlos, mira, yo creo que lo hemos comentado con David, se podría valorar derivar o hacer interconsulta con hemato o derivar directamente a hemato. Realmente no lo hemos probado, pero a raíz de esta sesión se puede valorar. Luisa. Sí. Luisa, Sí. funciona hospital de día de medicina interna que se puede enviar para poner hierro endovenoso. Pero hospital de día, ¿cómo? Nosotros en abdomen lo hacemos, ¿eh? Hospital de día de paciente crónico. Sí. Es el que algunas veces hemos enviado pacientes para poner ferroterapia. Sí, responden bien, ¿eh? Bueno, esto comentarlo porque yo no he hecho ninguna al menos. Yo hospital de día tampoco he hecho ninguna. Algún paciente con anemia ferropénica, pero realmente no, pacientes, digamos, no sin anemia ferropénica que no hayan requerido, no he enviado nunca. Ya nos explicáis cómo, dónde y de qué manera. Hay varios hospitales, o sea, conceptualmente el hierro endovenoso lo puede administrar cualquier hospital de día. Yo he visto hierro endovenoso ahí en el hospital de día de cardio, en el de medicina interna, en el de hematología, casi en todos. Lo que ocurre es el circuito, ¿no? Que como no es una cosa habitual, claro, la administración la hace la enfermera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de ligarlo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes, si hablas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, que son en realidad los pacientes que más se benefician en los estudios, pues los pacientes que llevan en la unidad de insuficiencia cardíaca, que se suelen visitar en el ámbito del hospital de día de cardio, que son casi los únicos pacientes que se visitan, que acceden al hospital de día de cardio, porque el hospital de día de cardio no es un hospital de día como vosotros lo entendéis, es un sitio de hacer cateterismos, estudios electrofisiológicos, pero se visita poco paciente, digamos. Los que ellos llevan, pues si le quieres dar hierro endovenoso, pues se lo administras. Existe, en el SAP está una petición. Yo lo he visto administrar en el de medicina interna, en el de hemato, hay en muchos. Lo que ocurre es que no es usual que desde el ambulatorio, ni vosotros ni nosotros, o sea, no hay una derivación muy establecida de os lo envío para hierro y que pum, lo llevan y se lo pongan. O sea, es una cosa que se podría optimizar. Esto si queréis, en el ámbito de lo que ahora se ha creado de la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital, que es una unidad de estas teóricamente parecido a lo de la fibrilación auricular, Luisa, de estas que tienen muchos servicios y tal, y que está en sus inicios, pues se podría mirar de tratar. Yo lo podemos comentar, a ver. Porque yo sí, me pasa que yo cuando estoy en el ambulatorio, igual que vosotros, hostia, este le pondría hierro endovenoso, pero ¿cómo lo hago? Claro, si haces una negociación personalizada del paciente, hablando con uno, o sea, si te esfuerzas mucho, lo puedes hacer, pero como una cosa, digamos, fácil, establecida, es una cosa que está pendiente de organizarlo bien, yo creo. Porque, Carlos, se podría hacer, por ejemplo, como hacemos otras veces, consultoría contigo y tú haces la derivación. Pero yo tampoco sé cómo hacerlo. O sea, bueno, pero podríamos hablar y valorar la propuesta del doctor Menacho, que estaba hablando que el hospital de día de paciente crónico ha enviado varios pacientes a... Pero yo creo que tienes que enviar el paciente. O sea, tienes como que interconsultar el paciente y que luego se puede hacer. O sea, hay formas de hacerlo, pero habría que ver cuál es la mejor manera. Sí, tendríamos que hacer un circuito, Carlos, en esto. La otra cosa es que en lo que yo sé, el beneficio real es en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, que son proporcionalmente pocos pacientes, o sea, son muchos pacientes, pero son pocos comparados con la fracción de eyección preservada, donde no hay tanto, donde el beneficio no está claro, como casi todo,
o con los pacientes en general, ¿no? O sea, que en el fondo no son, o sea, son bastantes pacientes, pero no tantos como parece, digamos. ¿Pero cómo lo hace Nacho? Sí, no sé si de hecho eso cambió o no, pero el documento del que hablaba de la Sociedad de Medicina Interna y Cardiología Española en 2016, si bien no es que hace un estudio con los pacientes de insuficiencia cardíaca y FEI preservada, sí recomienda que se valore el uso de hierro en estos pacientes. No sé, también sería interesante quizás estudiar este tipo de pacientes, a ver cómo reaccionan al hierro o si no responden y se descartan como pacientes. Nacho, ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo estableces el contacto con el Hospital de Día de Medicina Interna? Es pot fer una derivació directa des de CAP. Con Hospital de Día, entonces, directamente. Sí. I després hi ha uns telèfons de contacte. Els busco i us els passo. Pues pásalo, Nacho, por WhatsApp, pásalo y así lo sabemos nosotros también en los teléfonos. Sí. Los busco y os los paso. Vale. O sea, en general, en insuficiencia cardíaca está muy avanzado un proyecto organizativo de toda la insuficiencia cardíaca de la comunidad. Está prácticamente hecho lo que sería a nivel del iceberg, lo que sería el diseño, pero falta implementarlo porque digamos que con la pandemia COVID se ha quedado paf, que establece todos estos circuitos y que involucra tanto el Hospital de Día de Medicina Interna como de cardio, o sea, incluye todos los aspectos y ahí podría entrar también este aspecto, ¿no? Es una cosa que a lo largo de los próximos meses y años veréis que todos los circuitos de la insuficiencia cardíaca digamos, mejorarán, se están trabajando mucho. Entonces esto, y está implicado también tanto cardio como medicina interna y como el Hospital de Día. O sea, lo que ahora hacemos, digamos, artesanalmente, puede que pase a estar más bien estandarizado en los próximos meses, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Alguna otra pregunta? No te hacen preguntas los residentes, ¿eh? Esto es grave. La sesión de residentes sin preguntas de los residentes. El nivel es alto, ya lo ves, Carlos, ¿eh? Entendieron todo perfectamente. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Adiós. Y muchas gracias, Dani. Gracias, Mercy. Chao. ¿Ya se han acabado las vacunas? ¿Ya tienes la vacuna? Yo no he entendido esto.